Legends MX, qué gusto saludarles, es un verdadero placer estar aquí una vez más en un cara a cara, el día de hoy con el que a juicio personal es uno de los mejores directores técnicos del ascenso MX porque conoce la categoría como la palma de su mano, ya pudo ascender con Leones Negros, con Necaxa y ahora tienes medio boleto ya con el Atlético de San Luis. Poncho Sosa, ¿cómo estás tú? Saludarte. Muy buenas tardes, bien, gracias, aquí estamos. Llega tu debut, ya me decías, a los 17 años, ese día tan anhelado para cualquier jugador, que incluso si yo te dijera ahorita, Poncho, cuando estabas en el barrio jugando con una bola de estopa, te iba a decir, vas a debutar en el Estadio Jalisco, me parece que fue fecha 1 con los Leones Negros. No sé si me lo hubieras creído, No, sí, pero no. ya estabas ahí, el pletórico Estadio Jalisco, ya 2 veces mundialista. ¿Cómo lo siente Poncho Sosa? ¿Cómo vives ese Imagínate la emoción, pero además yo estaba... Se me pone la piel chinita nada más. Sí, la emoción fue en la jornada 1, era el torneo pro de 85 y recuerdo perfectamente que antes calentaba nada más el que iba a jugar, no era como ahora, ¿no? Que calentaba prácticamente toda la banca. Antes, a ver, calienta fulanito de tal, que vas a entrar, entonces iba y calentaba y ya te metían. Cuando yo estaba en la banca, cuando me dicen calienta Poncho, te lo juro, se me doblaban las piernas de la emoción, del nervio, de un cúmulo de situaciones que en ese momento no sabía ni qué. Entro, estaba todo nervioso y demás, y esa sensación es inolvidable. O sea, esos momentos que viví, además tan joven, pues me permitieron a mí abrirme el panorama en muchos aspectos, ¿no? Pero sí son momentos inolvidables en la carrera de cualquier jugador en este caso. Y después empieza esa consolidación y la gente hablaba de 3 grandes ídolos que tenía el equipo universitario surgidos de ahí: Alfonso Sosa, Octavio Mora y Daniel Guzmán. Eras uno de esos ya emblemas del equipo universitario. En ese momento que empiezan a llegar los reflectores a los Leones Negros, a la Universidad de Guadalajara, y a ti en lo personal, ¿cómo te sentías ya ahí con la Universidad de Guadalajara? Fíjate que justo coincidimos, yo a ellos no los conocía hasta que llegué ahí a las fuerzas básicas. De hecho, a las reservas profesionales, de hecho, ellos ya estaban ahí con el equipo, en el primer equipo. Octavio ya había debutado y demás, justo coincidimos ahí, y todavía después de eso pasamos aproximadamente 2 años que fueron los que nos bastaron para luego consolidarnos, ¿no? Porque todavía entrábamos y salíamos y jugábamos 15 minutos y luego no jugábamos y estábamos ahí siempre pendiente, ¿no? Pero más allá de eso, ya cuando nosotros consolidamos o iniciamos a la consolidación de nuestra carrera fue después de haber sido campeones justamente en reservas profesionales, que nos dan la oportunidad de ir a la pretemporada con el primer equipo. Imagínate, ahí había jugadores de mucha jerarquía, pero ya grandes de edad, ya 33, 35, 37 años. Entonces nosotros traíamos, como decimos vulgarmente, el cohete, ¿no? Es decir, no jugábamos mal. Teníamos jugadores, por ejemplo, de mucha calidad, como Héctor Prieto, estaba Manuel Guillén, estaba Luis Plasencia, estaba Jorge Dávalos, muy buenos técnicamente, pero ya les costaba físicamente. Entonces nos meten a nosotros, revolucionamos al equipo porque le dimos más frescura, más dinamismo, nos empezamos a consolidar, y a partir de ahí pues también la historia de nosotros 3 más los que estaban, fue una historia muy bonita que la gente nos recuerda. Yo creo que de alguna forma hicimos un equipo altamente competitivo. Yo creo también que nos faltó tiempo para llegar a ser campeones. Ese equipo jugaba bien, le gustaba mucho respetar la pelota, había una base ya importante de jugadores, la mayoría hechos en casa, procedentes de fuerzas básicas de la UDG, y eso pues a mí también me marcó junto con Daniel y con Octavio. Poncho, ahorita busca mucho el equipo de la Universidad de Guadalajara que sus jugadores estén a la par en el estudio por ser la máxima casa de estudios de la Perla Tapatía y de todo el estado de Jalisco. ¿En su momento también era así con ustedes canteranos que tenían que ir a machetearle a la escuela y después ir a entrenar, o solamente estaban en el fútbol? No, la verdad es que no fue así. O sea, ahora de alguna manera yo creo que las instituciones se han preocupado
y a mí me da mucho gusto en cuanto a la formación de todos sus jugadores, porque a ti como entrenador, en este caso, que actualmente yo soy entrenador, me sirve más un jugador que está preparado en todos aspectos, no solo en el deportivo, sino que razone, que piense, me sirve más. Pero además, no se garantiza que los jugadores vayan a hacer una carrera larga o vayan a tener mucho éxito, ¿no? Y que además les ayuden a prepararse, para mí me parece extraordinario. Con nosotros no fue así. Yo sí terminé mi carrera por voluntad propia, porque siempre en casa mis papás me inculcaron en que tenía que terminar una carrera y la tenía que terminar y la tenía que terminar. Incluso ya cuando estaba yo prácticamente consolidado en primera división, terminé mi carrera, pero básicamente fue por la voluntad que yo tenía de terminarla, pero ahora es completamente diferente. Y me da gusto que sí las instituciones se preocupen más no solo por el tema deportivo, que es importante, pero finalmente eso no sabe si un jugador va a durar mucho tiempo y la preparación académicamente tiene que ser para toda la vida. Entonces ya el tener opciones también para lo que pueda suceder en un futuro me parece magnífico. Poncho, me dices que toda tu carrera la haces con los Leones, bueno, el inicio de tu carrera, perdón, desde el semiprofesional, en el amateur, reservas, debutas con los Leones y llega el momento de salir de la UDG. Sí. ¿Cómo tomas tú? ¿Es un reto, tristeza porque es el equipo que te da la oportunidad en primera división? ¿O cómo tomas tú esa salida de los Leones Negros? Fue duro porque finalmente pues, pasé mucho tiempo ahí, desde los 12 años hasta los 25 me parece, que salgo yo de UDG. Fue duro, pero la verdad es que a la vez ya necesitaba un cambio porque ya teníamos muchos problemas económicos, ya desde 2 años atrás ya el equipo tenía problemas de pago, ya había situaciones muy complejas que ya no te permitían estar concentrado 100% en tu profesión. Y yo creo que la mejor opción para mí fue en ese momento haber cambiado de equipo. Incluso todavía el último año donde desaparece UDG, donde venden la franquicia, yo ya no estuve aquí, fue lo mejor, porque sí había, es decir, no podía quedar tan lastimada, tan pisoteada la institución, me refiero al equipo de fútbol, porque ya 3 años fueron demasiado sufriendo, y a mí me ganó la nostalgia, pero a la vez lo tomé como un reto y como una oportunidad para ir a jugar a otro lado, y pues al final de cuentas yo creo que fue lo mejor que pude hacer. Sales y son varios equipos, pero principalmente te voy a enfocar en uno, en donde consigues el campeonato con los Tuzos del Pachuca. Platícame cómo fue esa llegada al equipo de Pachuca y pues a la postre, la cerecita del pastel, la consecución del campeonato. Fíjate que sí, después de que salgo de UDG, bueno, me fui a Puebla, estuve 2 años, me fui a León, estuve 2 años, estuve 1 año en Monterrey, luego llego a Cruz Azul. Yo siempre desde chico, hasta que empecé a jugar profesional en UDG, le fui a Cruz Azul. Ya en el momento en que yo llego a UDG y debuto y demás, pues ya lógicamente sentía cariño por Cruz Azul, pero ya fue todo para UDG, ¿no? Ya cuando llego ahí, yo llego a Cruz Azul y dije, de aquí nadie me mueve, porque finalmente era una oportunidad para mí. Y tu sueño hecho realidad, ¿no? De la exactamente, y donde habitualmente los jugadores quieren estar, ¿no? Llámese América, llámese Cruz Azul, llámese Chivas, llámese Pumas, de los equipos grandes de fútbol mexicano. Y dije, de aquí nadie me mueve. Y justo en el año que yo llego a Cruz Azul, no iba como titular, terminé siendo titular, estuve muy bien en los 2 torneos. Injustamente salgo de Cruz Azul, esa es la realidad, y me mandan a Pachuca. Y cuando llego a Pachuca, paradójicamente, dije, cuando llego a Cruz Azul, de aquí nadie me mueve, y además es un equipo que habitualmente está compitiendo por el título. Justo 6 meses antes ellos habían sido campeones en diciembre, yo llego en junio, y dije, aquí al menos tengo posibilidades reales de ser campeón. Salgo de Cruz Azul y llego a Pachuca, y Pachuca se acababa de salvar ese año. Entonces, donde menos esperaba ser campeón, me tocó ser campeón. Y
Fui 2 veces en Pachuca y es el equipo después de UDG donde más tiempo duré. Sí, ahí duré 4 años, me tocó ser 2 veces campeón de liga, 2 veces de Conca Champions y conseguimos cosas importantes. Pero donde menos pensaba yo decía, llego acá, estoy 6 meses y luego me voy a otro lado, porque yo no voy a estar aquí. Bueno, terminé jugando 4 años ahí en Pachuca y consiguiendo cosas muy, muy importantes. Entonces, de esas cosas que luego te ofrece el fútbol, inesperadas, muchas. Poncho, me dices, tomando el tema del Cruz Azul, que injustamente sales de la institución celeste. ¿Qué pasó para que Poncho Sosa saliera del Cruz Azul? Pues hasta la fecha no sé qué pasó. La verdad es que ellos tenían a tres mediocentros, a 3 contenciones, ¿no? Estaba Carlos Barra, estaba Joaquín Moreno y que ellos habían sido campeones de hecho. Y el tercero, que era suplente, era Agustín Morales, que yo llego en su lugar, yo tenía muchísimos, habitualmente era titular yo, ¿no? Desde que empecé en UDG a jugar titular, nunca más la solté, en todos los demás equipos siempre fui titular. Entonces llego como tercera opción y termino siendo titular, porque en la pretemporada anduve muy bien, porque en el torneo me metían 15 minutos, 20 minutos, un partido, y luego iba sumando y bastante bien. Después terminan los 2 torneos y cuando menos pensaba que, al menos en el tema deportivo, que me dijeran que iba a salir, me dan la noticia de que salgo. Listo. Me dolió, porque si hubiera dicho es que no jugué, o es que jugué poco, o es que anduve mal y demás, lo entiendes perfectamente. El por qué nunca lo supe, pero bueno, son situaciones que quedan luego pendientes de saberse, ¿no? Tampoco investigué mucho, pero al final de cuentas, mira lo que son las cosas. Cuando salgo de Cruz Azul, pues es la historia que te comento de Pachuca. Poncho, y luego llega el momento de decirle adiós a las canchas, la cancha que tanto te dio, que desde que tú estabas niño jugabas el fútbol, y hay que decirle adiós, hay que colgar los taquetes de fútbol. Sí. ¿Cómo es que tomas esa decisión? ¿En qué momento dices que ya no hay más para Poncho Sosa? Fíjate que yo tenía todavía un contrato, había firmado un contrato de 2 años con Pachuca, cumplí el primer año y todavía tenía vigencia de 1 año más. En mi contrato tenía 1 año más por delante. Pero yo estaba jugando mucho, ya Jaime Correa, que juega en mi posición, ya estaba preparado para jugar. No me sentía mal físicamente, pero uno entiende, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. Cuando me dice, ¿sabes qué? Vas a jugar poco en este torneo porque Correa va a jugar en tu lugar. ¿Sabes qué? Yo me quiero retirar jugando. No quiero estar en un lugar donde pueda estorbar. Y toda mi trayectoria, desde los 19 años, he jugado. Yo prefiero intentar en otro lado y retirarme jugando. Y dicho y hecho, yo tomo la decisión de de salir a otro equipo y termino en Querétaro. Y físicamente me senté bastante bien, pero hubo problemas, no sé si recordarás que ese año justamente había 20 equipos y reducen a 18, desafilian a Querétaro y desafilian a Irapuato. Son los 2 equipos que salen y se quedan con 18. Entonces, ahí automáticamente dije, ya, hasta aquí. Yo estaba preparado, dije, si me da para jugar 1 año más, perfecto, después de Querétaro. Pero si no, no pasa absolutamente nada. Es decir, yo ya quedo tranquilo con la carrera que he hecho y a mí en realidad no me pegó, no me dolió, no me frustró, porque de alguna forma yo cumplí absolutamente todos mis sueños. Yo jugué en Primera División, que era lo que quería, me tocó ser campeón, que era lo que deseaba, me tocó jugar en selección. Es decir, no quedé vacío en ningún aspecto. Quizá por ahí me quedó la sensación de poder haber participado en un mundial o jugar más en selección. Pero al final de cuentas, muchas veces no depende de ti, porque muchas ocasiones no dependió de mí, porque yo andaba muy bien y no fui llamado. Pero nunca quedé frustrado, ni mucho menos, y yo con lo que hice quedé perfectamente en mi carrera como jugador profesional. Poncho, sabiendo que ahorita me platicas, hombre estudioso, que desde casa te inculcaron esa cultura, además hombre de fútbol, pues era de esperarse que estudiaras el ENDIT.
¿Cómo fue que tomas esa determinación de que, oye, me voy a preparar para ser director técnico? Y sí, estoy saliendo del rectángulo verde, pero voy a estar unos metros afuera nada más. No me voy a ir a otro lado y voy a seguir de director técnico. La realidad es que yo no pensaba ser entrenador. Yo creo que hasta yo me retiré a los 36 años, ya casi 37. Yo creo que hasta los 32 años, más o menos 33 años, no me veía dirigiendo. Esa era la realidad. Pero justamente ya como al año y medio que tenía en Pachuca, ahí había un campus del ENDIT en Pachuca, y me llamó la atención. Dije, si igual voy a iniciar mi carrera, pruebo y esto y aquello, y las cosas se fueron dando de tal forma que empiezo a hacer mi curso, lo termino. Inmediatamente yo termino como jugador profesional y me invitan a trabajar en Pachuca con una categoría 90, con unos niños. Estoy mes y medio ahí y luego me ascienden a Pachuca Juniors, que acababa de ascender de segunda a primera A, que era en aquel entonces. Y ahí inicia mi carrera como entrenador. Y la verdad es que yo todo lo que he hecho como entrenador es algo, sigue siendo, porque sigo siendo entrenador, es un extra para mí. Para mí lo más importante fue el haber jugado profesional, el divertirme como jugador, como entrenador. Muchas veces no dependes ni de ti, porque dependes de resultados, de muchas cosas que no están a tu alcance, por más que tú les digas y quieras. De jugador muchas veces sí dependes de ti, de hecho la mayoría de las veces. Entonces, ya estando en estas instancias, en esta posición, simplemente lo disfruto, me gusta prepararme, me gusta ser competitivo y sigo siéndolo. Entonces, siempre me prepararé para enseñar a mis dirigidos, a los jugadores, y que sigan creciendo y listo. Pero digo, más allá de eso, pues yo soy convencido de que he sido muy afortunado en todos. 2010 no la tengo muy clara. Toda la euforia que se generó a través del equipo, porque había mucha gente, muchos estudiantes sobre todo, que pues habían pasado, o sea, mínimo, no sé si fueron 19, 20 años, escuchaban seguramente del equipo Leones Negros, ¿no? Pero que no les tocó verlos. Entonces, por eso esa euforia que se generó al regreso de la franquicia. Y después, bueno, pues para mí, aunque estaba de lejos, pues siempre estaba pendiente. Pero cuando me llaman a mí, si hubiera sido otro equipo, por supuesto que no hubiera aceptado, porque, a ver, tenían 14 puntos de diferencia en la tabla porcentual con el último lugar, con un torneo por jugarse para no descender. Ya se habían salvado algunos torneos antes, ¿no? Algún tema administrativo con otro equipo los mantuvo en primera división, y ahí fue exactamente lo mismo. Nosotros estaban con 14 puntos abajo. Imagínate 14 puntos de desventaja para salvarte, muy, muy complicado, si no es que imposible. Lo acepté porque, bueno, pues hablamos ahí, me invitó el arquitecto Zambrano, me dijo, mira, esta situación, estamos en desventaja, ¿cierto? Si el equipo desciende, posiblemente se compre una franquicia nuevamente, eso estamos viéndolo, valorándolo, le entro. Y yo llegué, me acuerdo, el 1 de diciembre, y el 28 de diciembre desafilian a los Indios de Ciudad Juárez, y automáticamente no hubo descenso, se libera el descenso. Y incluso ese torneo nosotros llegamos fue la primera ocasión después del regreso del equipo, llegamos a los cuartos de final que calificamos, nos eliminó Necaxa. Pero ya la historia ya empezó a ser muy, muy diferente. Todavía el siguiente año nosotros teníamos problemas de descenso, pero ya estábamos a 5 puntos, que de hecho estábamos 5 puntos abajo y quedamos como
10, 12 puntos arriba de Pumas Morelos en aquella ocasión, donde salvamos la categoría, donde ya la historia la empezamos a escribir de una manera distinta, y ahí empezamos a construir lo que de alguna forma después fue el éxito parcial, ¿no? Pero finalmente un éxito que nos permitió luego llegar a Primera División. Precisamente eso, ese partido contra los Tecos, en el estadio lleno, la gente apoyando, y contra el rival, universitariamente hablando, de los Leones Negros, ¿no? Porque contra un Estudiante, así no juegan fútbol, ni básquetbol, ni ningún deporte, entre estudiantes existe la rivalidad, Tecos, Autónoma, y en el deporte se refleja mucho más esa rivalidad, Poncho, y había que ganar el partido para regresar a ese equipo mítico donde tú debutaste en Primera División, a ese lugar donde pertenecía, a la Primera División. Había mucha responsabilidad en ese momento, ¿no? Consciente o inconscientemente tenía yo esa responsabilidad, porque imagínate tú llegar a jugar la final por el ascenso contra Tecos, contra el equipo que mucho tiempo fue un rival muy incómodo de ambos lados, de ambas instituciones. Jugar contra ellos la final por el ascenso y sobre todo como se estaba presentando el partido. Habíamos hecho un muy buen partido en la ida, empatamos 0-0 y el escenario estaba todo puesto para que el equipo ascendiera, y sin embargo estuvimos en desventaja, se ponen en ventaja ellos y luego nos estrellan uno en el poste, y luego no se veía por ningún lado que el equipo pudiera empatar, y nosotros desesperados y angustiados y frustrados, y cuando menos pensamos cayó el gol y empatamos el partido. Nos cambia todo el escenario, la gente también, que yo ya por momentos la sentía ya, iba pasando el partido, iban avanzando los minutos y como cayendo así como nosotros, metemos el gol y otra vez se prende el equipo y otra vez se prende la gente, y la historia cambia completamente ya en los tiempos extras y ya con la definición de penales, ¿no? Pero fue algo muy bonito, muy meritorio, porque, te repito, había mucha gente que sobre todo los jóvenes, que no les tocó ver al equipo en Primera División con todo ese escenario. Fue algo muy emotivo para todos. Esos momentos no los compras con absolutamente nada, ¿no? Los tienes que vivir, los tienes que sentir, y eso es algo con lo cual pues uno como entrenador o los mismos jugadores que lo vivieron en ese momento, son momentos que te los llevas hasta la tumba. Entonces, es lo mejor que me pasó en ese momento. Campeón, no había sido campeón en esta categoría, es decir, habíamos sido campeones 6 meses antes, pero en el ascenso, y también para mí era una oportunidad de llegar a Primera División, como finalmente fue. Poncho, yo sé que es un tema complicado para todos los técnicos hablar del arbitraje, pero incluso platicando con gente de los Leones Negros me decía que revisando video por video había 8 partidos en los que el arbitraje comete errores puntuales contra los Leones Negros. Pareciera ser que si te metes con Sansón a las patadas vas a perder, y hay que decirlo abiertamente, le dice Leones Negros que no a la televisión abierta para irse a ESPN para las transmisiones de sus partidos de local. ¿Cómo lo vivían ustedes, esa frustración quizás de que el arbitraje los acribillaba por no querer estar con una televisora u otra, que era quizás el argumento que se tenía? ¿O cómo lo vivían ustedes y qué les decía la gente de la liga al momento que llegan a apelar, no? Mira, a ver, fue una realidad, no nos consta, por supuesto no nos consta, ¿no? Lo vivimos situaciones muy difíciles, muy complicadas. Si hubiera habido VAR en ese entonces, por supuesto que el equipo no desciende, por supuesto que no desciende. Eso fue muy notorio, ¿no? Lo vivimos nosotros, nos generó mucha molestia, mucha frustración, muchas situaciones muy complicadas. No nos dejaron competir como podíamos competir. Si hubiéramos descendido por carencias nuestras, hubiera sido completamente diferente, pero sí hubo muchas situaciones. Hay un video que se editó
en eso no sé si esté por ahí en redes sociales, y de todos los penales que nos marcaron y los que no nos marcaron. Y estoy segurísimo que ahí, de alguna forma, si hubiera existido el VAR, el equipo no desciende. Los motivos, no lo sé, porque no tengo, sino tangiblemente no hay nada. Pero hubo muchas situaciones que nos dejaron mal posicionados y que finalmente, bueno, pues el equipo descendió, incluso competimos hasta la última jornada y descendimos por diferencia de goles. Poncho, lamentablemente se da el descenso y por azares del destino sales de los Leones Negros y llegas al equipo de Aguascalientes, llegas con el Necaxa y también se repite la historia de éxito porque llegan a la primera división. ¿Cómo vive esto, Poncho Sosa? Cuando salí de UDG, me fui aproximadamente un mes a Europa y me tuve contacto con algunos equipos del ascenso, querían que dirigiera. Por supuesto me disculpé, creía que podía existir alguna oportunidad para llegar a dirigir a Primera División. Pero bueno, en ese tiempo no hubo nada. Y justo al final del torneo me llaman. Para mí fue un proyecto interesante. Era un equipo que en esta categoría tenía un plantel importante, fuerte, que se podía competir bien. La plaza, tú la conoces, el estadio, la tradición de Necaxa, fueron factores para mí para tomar esa decisión, pero además en ese entonces estaba Yayo de la Torre, que yo ya lo conocía de Cruz Azul, y fue que me invita a trabajar, y luego estuvo él un mes aproximadamente ahí con nosotros, luego ya se fue a Cruz Azul. Así es como llego y básicamente pues yo veía que este equipo reunía todos los requisitos para competir bien. Nos fue bastante bien desde un principio, tuvimos todo el apoyo, tuvimos los recursos para que el equipo pudiera ser un equipo de jerarquía, un equipo importante que pudiera trascender. No se escatimó absolutamente nada y finalmente pues, hicimos también una muy buena liguilla, muy complicada, muy difícil como son habitualmente las liguillas, pero nos sobrepusimos a dos equipos importantes en esta categoría como lo fue Mineros. Habitualmente es un equipo que está peleando por ascender, que forma buenos equipos, y después en la final de ascenso contra Juárez. Yo creo que la diferencia ahí en esos partidos fue que al final de cuentas a Juárez le pudimos hacer daño en momentos importantes, puntuales, y no los dejamos tampoco crecer. Con Mineros también fuimos y ganamos el primer partido, pero las cosas se fueron dando de tal forma que el equipo fue altamente competitivo, siempre estuvo al nivel de la exigencia de cada circunstancia y supimos tener mucha estabilidad emocional, que finalmente es así como desde mi punto de vista se pueden conseguir logros importantes en esta categoría. Poncho, ya para terminar, llegas a Primera División, que es un sueño para cualquier técnico, ¿no? Tú que estabas en ascenso, ahora en Primera. Llego a Primera División y no era una obsesión mía, pero sí era de alguna forma una ilusión, un sueño. Lo consigo primero con UDG y luego ya con Necaxa. En Necaxa nos fue mucho mejor. Ahí las condiciones nos permitieron competir como debimos y finalmente por mucho superamos las expectativas, ¿no? del equipo que asciende. Tuvimos ahí algunos altibajos normales, pero hicimos 26 puntos en el primer torneo, llegamos a la semifinal que perdemos con América, y luego el segundo torneo hacemos 21 puntos, 47 puntos en los dos torneos, solo León hizo 49 cuando ascendió. Después de León fuimos nosotros el equipo que más puntos hizo en los dos torneos recién ascendidos. Y bueno, se toma la determinación de salir, pero en realidad esas dos experiencias
en primera división para mí han sido muy, muy buenas, a pesar de que nos tocó descender con UDG. Le vi muchas cosas positivas y ni se diga con Necaxa. A juicio personal, el Necaxa jugaba fantástico con Poncho Sosa. ¿Por qué se da la salida de Alfonso Sosa del timón de Aguascalientes? Deciden no renovar. Se acaba tu contrato y no... Se acaba el contrato, sí, llega gente nueva y bueno, justamente esa gente nueva trae a su gente en su proyecto y demás. Sensatamente no hubiera pasado que yo hubiera salido, pero bueno, uno entiende que luego hay situaciones diferentes o ajenas a uno, pero la verdad es que lo que hicimos en Necaxa fue extraordinario y respetable, por supuesto, también la determinación de que decidan que no continuáramos ahí. Poncho, ahora sí por último, llegas a Atlético de San Luis y ya tienes medio boleto para Primera División, ya lo hiciste con Necaxa, ya lo hiciste con Leones Negros. Justo por eso decía en la introducción de esta entrevista que a juicio personal, junto con Gabriel Caballero, son los únicos dos técnicos que le han podido tomar la medida a la Liga de Ascenso, a la División de Plata, que equipo en donde se han parado lo han hecho protagonista, lo han hecho campeón. A Caballero, bueno, le pasa lo del reglamento que no puede ascender, pero tú ya tienes 2 ascensos, 2 veces que estás en Primera División y se avecina una tercera con el Atlético de San Luis, que hay que jugar los partidos, lo sé, pero no se ve quién los pare ahorita. Y ya estás al menos en la final por el ascenso, porque ya tienes medio boleto. Y veía entrevistas que se le hacen a algunos técnicos, incluso me parece que tú lo mencionabas, que el que está enrachado en el segundo torneo es el que termina ascendiendo. Tú ganaste el primer torneo y estás enrachado en este segundo torneo. ¿Qué se viene para el San Luis? Pues evitar primero los dos partidos esos por el ascenso, porque te quitan muchísimos años de vida. No, imagínate, 2 partidos. Ya serían 6 en 2 con Leones, 2 con Necaxa y 2 más con San Luis. Como 15 años de vida, el estrés que se vive previo a esos partidos. La verdad es que, a ver si es cierto, nosotros ya tenemos garantizados esos 2 partidos, esa es una realidad, pero sí los queremos evitar. Es muy complicado para el equipo que es campeón en el primer torneo mantenerse bien y llegar bien al segundo torneo, ¿no? Por eso habitualmente el equipo que asciende del segundo torneo. Es una dinámica muy recurrente porque llegan enrachados los equipos. En el primer torneo, por ejemplo, cuando los equipos están jugando la final, muchos ya están de pretemporada, ya están haciendo sus partidos de preparación, ya traen hasta 3 semanas de trabajo base de pretemporada, que es muy importante, y sacan ventaja, ¿no? Nosotros cuidamos esas situaciones y logramos que el equipo desde la jornada 1 llegara en buenas condiciones y muy responsablemente los jugadores dimos pocos días 10 días de vacaciones, pero ellos nos ayudaron también, les dejamos algunos trabajos ahí, los hicieron, entonces no llegamos tampoco de cero, no pidieron tanta forma, ¿no? Pero básicamente el tema mental que para nosotros fue muy importante, evitar la relajación, evitar... la campeonitis que se le llama. La campeonitis, como vulgarmente se dice, lo evitamos desde el día que salimos de vacaciones, fui muy claro con ellos. Aquí todos arrancamos de cero, nadie nos va a regalar nada, hay que trabajar el doble si queremos verdaderamente trascender. Y así el equipo se ha mantenido, es un grupo muy sano, es un grupo muy unido y eso nos ha permitido tener mucha regularidad, pero sobre todo es un equipo que mentalmente es fuerte, ¿no? Entonces falta mucho todavía, eso sí, pero sí queremos llegar en esas condiciones. Es como si no hubiéramos sido campeones el torneo anterior, el equipo tiene una dinámica muy, muy positiva, los veo bien en todos aspectos y es un recurso que tenemos la final de ascenso, pero sí definitivamente la queremos evitar. Poncho, podríamos estar todo el día platicando de fútbol, sí, pero por tiempo se nos complica. Muchísimas gracias por darnos este tiempo en exclusiva para Legends MX. Gracias, un saludo para todos. Un verdadero placer y el mejor de los éxitos desde el día de mañana. La entrevista saldrá poquito después, ya con el resultado del San Luis contra Leones Negros, pero perfecto, mucho éxito en tu regreso a los Leones Negros, que se te ha complicado también enfrentar a los melenudos, sí, el equipo de casa, pero bueno, muchas gracias, Poncho, y el mayor de los éxitos. Gracias también a ustedes por su atención. Adiós.